En este vídeo os traigo 9 tips, 9 consejos para hacer fotografía de paisaje, pero fotografía de paisaje urbana. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. En este vídeo os traigo 9 tips, 9 consejos para hacer fotografía urbana, fotografía de paisaje urbano, que os van a venir muy bien. Como veis, hoy me encuentro en la playa, veis que aquí tengo el horizonte totalmente recto, y si vais a hacer fotografía en la playa, fotografía de paisaje en la playa, incluso fotografía a personas que se vea lo que es el horizonte en la playa, tenéis que tener muy en cuenta esto de aquí. El horizonte tiene que estar totalmente recto, que es algo que me encuentro en muchas fotografías. Es algo que se ve, pero que muchas veces las fotografías en el horizonte queda totalmente caído, y eso está muy mal. Eso no es salirse de las reglas, sino simplemente hacer mal lo que es el encuadre y lo que viene siendo la fotografía. Pero hoy vamos a hablar de fotografía urbana, de paisaje en fotografía urbana, con 9 tips, 9 consejos muy interesantes. Primer consejo: elegir buena luz. Dependiendo lo que queramos, tenemos que tener en cuenta diferentes tipos de luces. Si queremos hacer fotografías donde la luz no sea muy dura, pues como en este momento, fotografía al amanecer o fotografía al atardecer. En este momento me encuentro a las 8 de la mañana, todavía el sol está empezando a salir por este lado de aquí, por lo que yo tendría enfrente, y todavía la luz no es dura. Puedo hacer este tipo de vídeos sin que la luz me esté pegando muy duro. Si vosotros, por ejemplo, queréis hacer una fotografía de paisaje donde la luz no sea muy dura, donde no esté muy marcadas las sombras, como buena hora son el amanecer y el atardecer. Si por ejemplo queréis marcar mucho las sombras, pues tendríais que esperaros al mediodía, donde hay muchas sombras, o incluso a las 6 de la tarde, que empieza a ladear un poquito el sol, y lo que vais a conseguir es tener muchas sombras de edificios en la parte de abajo, donde podéis hacer otro tipo de fotografías de paisaje, donde podréis marcar mucho más las sombras. Si en cambio esperamos a una iluminación nocturna, vamos a esperar sobre las 8 o 9 de la tarde, también dependiendo un poquito si es pleno invierno, sobre las 6 de la tarde, y ya vamos a tener muchas luces encendidas, de farolas, de edificios, van a estar iluminados, y lo que queremos es conseguir un poco más de iluminación. Tenemos que esperar un poco más a lo que es el anochecer, cuando empiezan a iluminarse todos esos edificios, casas de la gente, etcétera, ¿no? Todas las farolas de las ciudades, empieza todo a iluminarse mucho más, con lo cual tenemos que saber también, si queremos hacer este tipo de fotografías, tenemos que esperar más al atardecer, lo que viene siendo atardecer, anochecer. Segundo tip, segundo consejo: buscar puntos elevados. Por ejemplo, yo si ahora giraría la cámara, estoy en un punto bastante alto, como podéis comprobar. Lo que he querido es conseguir este tipo de paisaje mucho más estético, mucho más natural, mucho más simple. Pero si por ejemplo hubiera girado la cámara, en esa parte de aquí tengo muchos edificios altos, estoy en la zona del Mediterráneo, con lo cual os podéis imaginar. Entonces, dependiendo un poco, si queréis hacer fotografía de paisaje, siempre son mucho más llamativas si nos subimos a un rascacielos, si nos subimos a esos sitios donde normalmente ya son para turistas, donde te suben en un ascensor bastante alto, por ejemplo, que sea la Torre Eiffel, que sea un edificio donde podamos ver mucho más desde arriba lo que es el paisaje urbano, y esas fotografías siempre son mucho más llamativas porque normalmente no las conocemos, no las vemos tanto. Antes de seguir con el tip número 3, ya sabéis que podéis suscribiros al canal, que es una suscripción totalmente gratuita, y a mí me seguís ayudando y me seguís apoyando para que siga trayendo todo este tipo de contenido totalmente gratuito. Tercer tip: tipo de objetivos que tenemos que llevar, que yo aconsejo llevar. Yo, por ejemplo, llevaría un gran angular, algo que sea zoom pero que sea gran angular, y luego llevaría un teleobjetivo, algo que tampoco os pese mucho, pero por ejemplo que sea un 70-200, que llega hasta 200 milímetros. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de imágenes totalmente diferentes. Simplemente cambiando el objetivo, estando en el mismo lugar, podemos captar dos ideas totalmente diferentes, incluso dos fotografías totalmente diferentes. No tiene nada que ver si ponemos un gran angular y pillamos todo el edificio, o simplemente en ese mismo momento encontramos algo que queremos hacer como un pequeño detalle paisajista, pues que haya
dos edificios entre medias y otro un poco más atrás, pero que siluetea o hace cualquier tipo de fotografía que en ese momento nuestra creatividad nos lleve a hacer ese tipo de fotografía, lo que podemos hacer es poner un teleobjetivo y vamos a conseguir otro tipo de encuadre. Sobre todo tenéis que tener en cuenta que los teleobjetivos lo que hacen es como aplastar la imagen, dejárnosla mucho más plana, ¿no? Lo que hace es que si aquí tenemos un edificio y aquí tenemos el otro, si con un gran angular lo que va a hacer es que los edificios parezcan mucho más pequeños, mucho más reducidos y que de un edificio a otro edificio parezca que haya mucha más diferencia. Lo que hace el teleobjetivo es que parece que te los está juntando, con lo cual muchas veces es mucho más idóneo utilizar un teleobjetivo en una ciudad que un objetivo gran angular. Cuarto tip, utilizar sombras. ¿Esto qué significa? Que nosotros utilizando sombras podemos siluetear, por ejemplo, una farola que esté una fotografía que nosotros tengamos un encuadre, una farola la tenemos totalmente silueteada y de fondo, por ejemplo, puede quedar la ciudad, puede quedar muy llamativo. O simplemente un edificio donde están haciendo ya muchas texturas, donde el edificio nos está llevando, por ejemplo, unas texturas pueden ser unas escaleras que se estén silueteando en otro edificio y ese edificio le esté haciendo un tipo de dibujo que nos llame la atención. Por ejemplo, es que hay muchísima creatividad cuando vamos andando por una ciudad, sobre todo, más que en los pueblos. Cuando hacemos fotografía de paisaje, yo me decantaría más en acercarnos a la ciudad más cercana que tengamos, porque en una ciudad, nos guste o no, siempre va a haber mucho más para hacer fotografías de street photography, ya sea más pequeña o más grande, pero siempre es recomendable ir a ciudades que no hacer street photography en un pueblo, ¿no? Que es muchísimo más complicado. Por ejemplo, siluetas podemos encontrar muchísimas, pero aquí también tenemos que tener muy en cuenta horas de luz. Para conseguir este tipo de siluetas, dependiendo lo que queramos transmitir, dependiendo la silueta que queramos, si queremos que sea reflejo, tiene que ser al mediodía, y si queramos siluetas del amanecer o del atardecer, donde el primer plano, por ejemplo, quede totalmente negro, totalmente siluetado, y luego quede el fondo de la ciudad con una luz pues del atardecer o una luz del amanecer. Quinto, añade un elemento. ¿Esto qué significa? Nosotros, por ejemplo, vamos a hacer street photography. Yo, si por ejemplo, por poner un ejemplo, la mayoría conoceréis el Palacio Real de Madrid. Si por ejemplo vamos a hacer ese tipo de fotografías a un edificio, una fotografía de paisaje a un edificio muy conocido, donde hay ya miles de fotografías hechas, donde tenemos que ser algo más creativos, pues añadir algo nuevo, añadir un elemento donde no se haya visto anteriormente es mucho más positivo para esa fotografía, porque va a ser algo nuevo, va a ser algo más llamativo. Si nosotros hacemos la típica foto que yo llamaría típica foto de paisaje de guiri, que vamos a una ciudad, vamos fotografiando todo lo que vemos, fotografiando paisaje, fotografiando arquitectura que vamos viendo en ese momento, lo que va a hacer es ser una fotografía, pues una fotografía más. En ese caso, si nosotros añadimos un elemento que pueda ser, pues puede ser igual un banco delante, puede ser una persona que esté haciendo alguna actividad, que esté sentada de alguna forma, pero que al final de fondo se ve cerrando a un F8, por ejemplo, y de fondo puede salir también muy enfocado lo que es el edificio. Dándole a nuestra creatividad y dándole a nuestra imaginación, podemos hacer muchas fotografías nuevas, muchas fotografías llamativas, simplemente añadiendo un elemento. Sexto, un punto muy parecido al anterior, pero en este caso solo vamos a añadir personas. ¿Eso qué significa? Yo normalmente, para añadir personas en edificios, personas en paisaje, lo que hago es si es un edificio muy alto y las personas se ven en la parte de abajo, que son muy pequeñas comparado con el edificio, imaginaros que las personas tienen esta altura y el edificio es de esta, con lo cual estamos haciendo ver a la persona que está viendo la fotografía lo alto que es, en este caso, el edificio. Yo los utilizo mucho para ese tipo de concepto, pero podemos utilizarlo para cualquier forma. Podemos utilizarlo muchas fotografías en Italia con la Torre Pisa, lo que hace la gente es como si lo estaría sujetando. Bueno, pues eso, otra fotografía muy hecha, pero que está muy cocida. En este caso, lo que sería el sexto punto es añadir o incluir personas en la fotografía de paisaje urbana. Séptimo, incluir reflejos, añadir reflejos. En esto, en edificios
que sean muy acristalados, que sepamos nosotros que va a estar reflejando ya sea el sol, ya sea el edificio de enfrente, ya sea algo que en ese momento le esté dando reflejo, sea una fuente que tenga en la parte de adelante, cualquier cosa, porque en Street Photography hay miles de ocasiones donde vamos a incluir reflejos. Incluir reflejos en fotografía de paisaje urbana es súper importante. ¿Por qué? Porque son muy poco hechas, es algo que normalmente la gente no tiene en cuenta. Siempre nosotros lo primero que pensamos es en hacer la foto y no nos estamos fijando que si hacemos zoom o lo hacemos con un teleobjetivo, imaginaos a un encuadre de ventanas de un rascacielos, seguramente esté reflejándose lo que es el edificio de enfrente. Entonces muchas veces buscando nuevas ideas, buscando reflejos, saliendo solo a hacer fotografía de Street Photography en reflejos, vamos a ver que nos va a sorprender mucho esta nueva actividad, ¿no? Buscar fotografías solamente de reflejos. Tip número 8, añadir fotografías en la fotografía de paisaje, añadir algo que se sepa en qué ciudad estás. ¿Esto qué significa? Para que veáis un claro ejemplo, si voy a hacer una fotografía en cualquier ciudad, si os habéis fijado, las entradas a metro son totalmente diferentes. Por ejemplo, la de Londres no tiene nada que ver con la de Bilbao, con la de Madrid, con la de Barcelona. Si nosotros añadimos ese logotipo, por ejemplo, una fotografía de paisaje, pero se ve unos edificios que no son conocidos, pero hemos añadido ese elemento, ese contenido que le da el tip, que le da que la gente le transmita dónde está hecha esa fotografía, estamos añadiendo algo que la gente va a agradecer mucho, saber dónde se ha hecho esa fotografía, en qué país o en qué ciudad se ha hecho esa fotografía, sobre todo en qué ciudad, porque dentro de cada país, en cada zona donde hay áreas, por ejemplo, de metro, cada sitio tiene un tipo de logotipo, con lo cual estamos dando un tip, estamos dando una información a la persona que está viendo la fotografía que si nosotros no añadiríamos ese elemento, ese toque, esa pincelada ahí, la fotografía no sería tan llamativa porque la gente no se involucra tanto, no entra tanto en lo que es la fotografía. Un elemento clave para mí en las ciudades siempre hay algo llamativo, algo que esa ciudad es conocida, un logotipo, algo, siempre tiene un distintivo las ciudades que añadiéndolo en una de las fotografías de paisaje vamos a conseguir una fotografía muy llamativa. Tip número 9. Capturar el momento. ¿Esto sí qué significa? Que podemos o congelarlo o hacer largas exposiciones. Aquí hay diferentes conceptos para hacer fotografía de paisaje. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una fotografía pero hay mucha gente, pero la gente está en movimiento, una de las cualidades, una de las características que podemos utilizar, una de las técnicas que podemos utilizar es una larga exposición. ¿Por qué? Porque la gente, si se está moviendo, no va a salir en la fotografía, son como si fueran fantasmas. Para eso tenemos que tener en cuenta que la obturación de la cámara tiene que ser lo más largo posible. Si vosotros dejáis, imaginaros en uno partido de 5, que es una exposición donde ya la fotografía no vas a congelar el movimiento, pero lo que te puede suceder es que la gente salga como efecto fantasma, ¿no? Que se le vea algo, que quede como esas líneas. En ese caso, si nosotros queremos conseguir que no haya nadie en la fotografía de paisaje, mi recomendación es poner velocidades de obturación muy altas. Otra de las cualidades que podemos hacer con largas exposiciones en fotografía de paisaje en Street Photography, lo que podemos hacer velocidades largas pero con trazas de coches. Por ejemplo, podemos dejar un edificio haciendo una fotografía de paisaje, un edificio de fondo o todo lo que es una calle, una avenida entera o la gran vía de esa ciudad, y podemos dejar silueteadas en la parte de abajo, podemos dejar silueteado lo que son las trazas de los coches. Otra de las formas es congelar el movimiento. Podemos dejar que se vea los edificios y que los coches salgan totalmente congelados, como estarían parados en un semáforo. Eso se hace con velocidades de obturaciones altas, por ejemplo 1 partido de 1000 en adelante. Espero que estos 9 tips os sirvan para hacer futuras fotografías urbanas totalmente diferentes a lo que habéis estado haciendo. Y ya sabéis que podéis suscribiros al canal, que es una suscripción totalmente gratuita, y a mí me seguís ayudando y me seguís apoyando para que siga trayendo todo este tipo de contenido totalmente gratuito. Nos vemos en un próximo vídeo.